muchísimas gracias por estar aquí conectados. Nos están acompañando personas desde Colombia, desde Pasto, Medellín, desde Bogotá, desde Ciudad de México, Mérida, Hermosillo, Cholula. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Les doy la bienvenida a esta serie de webinars de la iniciativa Cities for Forest, que tiene como objetivo profundizar en algunos habilitadores tanto técnicos como financieros que faciliten el desarrollo de la agenda de infraestructura verde en América Latina. El día de hoy completaremos esta serie hablando sobre la metodología del Green Gray Assessment a partir de su aplicación en casos en América Latina. El objetivo será entender cómo se pueden valorar los costos y beneficios de la integración de la infraestructura verde en los sistemas de suministro de agua para mejorar su rendimiento. Antes de entrar en materia, me gustaría compartirles de forma muy general qué es la iniciativa Cities for Forest. Se trata de una red de ciudades que hoy reúne 65 ciudades en el mundo, de las cuales 6 se encuentran en México: Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, León, Culiacán y Aguascalientes. Cities for Forest es una iniciativa que ayuda a las ciudades de todo el mundo a conectarse con su infraestructura natural, referida como bosques internos, cercanos y lejanos. Como bosques internos nos referimos a la red arbolada, a los parques urbanos y de manera más amplia a la infraestructura verde de la ciudad. En bosques cercanos a corredores verdes y cuencas hidrográficas. En bosques lejanos, por ejemplo, a bosques tropicales distantes, en Cities for Forest proporcionamos asistencia técnica con el objetivo de alinear la política local a mejores prácticas de conservación, restauración y administración de esta infraestructura natural. Además, compartimos conocimientos, por ejemplo, este tipo de webinars, y vinculamos a ciudades pares para que puedan intercambiar experiencias y avanzar juntas. Entrando en materia, el día de hoy se presentará la metodología del Green Gray Assessment y al finalizar la presentación tendremos un espacio para contestar sus preguntas. El día de hoy nos acompaña Gabriela Morales, gerente de gestión hídrica e infraestructura verde en WRI México. Gabriela es licenciada en negocios internacionales, tiene experiencia en los sectores público y privado, fungió por más de 3 años como directora de Economía Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, desde donde impulsó estrategias estatales, políticas públicas y mecanismos económicos a favor de proyectos de conservación, medio ambiente y desarrollo bajo en carbono. De manera simultánea, implementó una red estatal de mercados verdes en apoyo a productores locales. Actualmente su trabajo se enfoca en el desarrollo y supervisión de proyectos de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica, principalmente en el análisis y creación de mecanismos financieros que faciliten su implementación y sostenibilidad. Sin más, le doy la palabra a Gabriela, que va a estar a cargo hoy de nuestra presentación. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias a toda la gente que está conectada. Como Valeria estaba platicando, mucho de lo que nosotros hacemos en la agenda de infraestructura natural e infraestructura verde en el marco de Cities for Forest está orientado a ayudar a determinar qué tipo de mecanismos financieros o de estrategias financieras podemos impulsar para poder darle esa sostenibilidad de largo plazo a las estrategias de soluciones basadas en la naturaleza o de infraestructura verde que se plantean en las ciudades, pero también de forma muy importante a escalarlas al nivel que realmente se requiere, ¿no? Lamentablemente hoy en día muchas de estas soluciones dependen exclusivamente de fondos públicos o de filantropía, y aunque eso no es malo porque es una fuente fundamental de fondeo, lo que sí es muy claro es que no nos damos abasto, ¿no? Y lo que es necesario hacer es encontrar formas para amplificar estas capacidades y poder realmente pues acelerar el escalamiento de este tipo de soluciones. Empiezo con algo de contextos generales para la audiencia, pues para garantizar que a lo largo del proceso estemos todos en el mismo canal en cuanto a terminología. Lo primero que quiero decir con toda la apertura es el hecho de que hoy en día, por lo menos desde lo que hemos identificado en el World Resources Institute, hay muchas maneras de referirnos a las soluciones basadas en la naturaleza. La realidad es que cada institución o cada entidad diferente la llama de forma distinta: infraestructura natural, infraestructura verde, adaptación basada en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza. Y aunque a nivel técnico, digamos, de fondo, sí hay pequeñas sutilezas o distinciones entre estos múltiples términos,
Hoy yo no me voy a abocar a tratar de velar o de informar cada uno de estos, pero sí quisiera decir que a lo largo de esta presentación me voy a referir a estas de forma intercambiable y en esencia cuando hablemos de soluciones basadas en naturaleza o infraestructura verde, vamos a estar hablando de estrategias ya sea de restauración, de gestión del paisaje o de soluciones inclusive pues un poco más tradicionales que de alguna manera emulan a la naturaleza para garantizar que el contexto en el cual se implementan pues maximice los beneficios que estamos buscando en términos sociales. Entonces, ahorita aclaro un poquito más. Otra forma de ver esta distinción que estoy mencionando es a través de la diferencia entre los tipos de estrategias estructurales a las que nos referimos, ¿no? El día de hoy yo hablo de soluciones basadas en la naturaleza en el amplio conjunto de reconocer, por un lado, la infraestructura tradicional pura y dura, las grandes estructuras de cemento, por decirlo de alguna manera, que existen o persisten, ¿no?, en las ciudades y en el entorno, y se suman estas a las soluciones basadas en la naturaleza, que en ocasiones pueden ser híbridas, cuando existe un elemento natural o un elemento verde que complementa este elemento tradicional, o naturales, naturaleza pues ahora sí que pura y dura, aunque la naturaleza no es dura, es bastante flexible, pero bueno, naturaleza pura, refiriéndonos a la creación, protección o restauración de ecosistemas puros para atender los objetivos de desarrollo. En sentido pues un poco más breve y como dice en una imagen dice más que 1000 palabras, hablamos de una gama súper amplia que parte de ver desde la infraestructura natural, de los grandes macizos forestales, el bosque como estructura ecológica y por sus capacidades para brindar beneficios específicos que, por ejemplo, en materia de agua, se pueden orientar a realizar la escorrentía, a infiltrarla, por ejemplo, hasta otros que en la medida que vamos bajando en la cuenca se empiezan a presentar, como los humedales, que pueden ser naturales o artificiales ya más cerca de las ciudades, que fungen por sus capacidades o que operan como filtros o como complementos para la nivelación de esta misma agua o de la calidad de la misma, o inclusive llegando a la parte mucho más urbana de la cuenca, la parte, en ocasiones la parte baja, y todo lo que abarca plazas de agua, concretos impermeables, pues jardines de lluvia, lagunas de biorretención o cualquier otro tipo de solución mucho más urbana, a la cual por lo menos el día de hoy también vamos a estar llamando soluciones basadas en la naturaleza y es a la que se aboca el método que yo voy a presentar actualmente. Parte de los beneficios de estas soluciones basadas en la naturaleza es que si se diseñan correctamente pueden genuinamente llegar a ser más costo efectivas que las infraestructuras tradicionales o inclusive en ocasiones cuando se combinan con las infraestructuras tradicionales les elevan el nivel de costo efectividad y eso va a quedar mucho más claro con algunos ejemplos que vamos a dar porque finalmente esta combinación flexibiliza el sistema en su conjunto y lo hace mucho más resiliente o inclusive le permite reducir algunos costos operativos del día a día. Este tipo de soluciones, cuando están diseñados bajo los principios adecuados, se trata de soluciones mucho más flexibles, mucho más resilientes e incluso reversibles. ¿Por qué es importante esto? Porque pues de nuevo, la idea es presentar una alternativa que le brinde mayor resiliencia a un sistema que tradicionalmente, el día de hoy, lamentablemente, está plagado de soluciones exclusivamente tradicionales, cementosas, monolíticas, monofuncionales, y que además es muy difícil revertir sin haber causado ya un impacto significativo en el ecosistema o en el entorno en el cual están establecidos. Entonces, la naturaleza es mucho más flexible en ese sentido y, bueno, además de los beneficios hídricos, que es el tipo de beneficios en el que hoy nos vamos a abocar con la metodología del Green Gray Assessment, pueden brindar otros múltiples beneficios de naturaleza social y de naturaleza ambiental en términos de calidad de aire, en términos de cambio climático, en términos de biodiversidad y preservación ecológica, además de todo lo que tiene que ver con provisión de recursos, dar un espacio para esparcimiento a las familias, etc. Ahora sí, entrando en la parte financiera, ¿no?, de todo esto. Nosotros partimos de la reflexión de que si hay tantos beneficios, ¿no?, que normalmente, sobre todo la gente que estamos en el sector verde, pues los enlistamos, ¿no?, con esta pertinencia que yo acabo de mostrar en el slide pasado,
pero lo importante es si hay todos estos beneficios, entonces debemos poder demostrarlos y por ende debemos poder conectarlos con una estrategia que permita monetizar o apalancar, ¿no?, la parte de estos beneficios para incorporarla al modelo de negocios. Hoy en día la realidad es que, como decía al principio, la mayoría de estas estrategias y mucho de lo que pasa en el sector verde, sobre todo en soluciones basadas en la naturaleza, está limitado a fuentes de financiamiento o donación de la primera cajita que está en este diagrama, ¿no?, que es la filantropía o los fondos públicos. Le llamamos inversión porque sabemos que tiene retornos sociales y ambientales, pero si hablamos de inversión pura y dura, difícilmente nos encontramos proyectos que hayan logrado demostrar que pueden ser inversiones bancables y que pueden tener rendimientos que permitan genuinamente apalancar otro tipo de capitales que no sean donaciones filantrópicas, y eso es lo que estamos tratando de cambiar. La realidad es que, a diferencia de otros sectores ambientales como el energético, por ejemplo, que lleva ya varias décadas de desarrollo, todo lo que se asocia con el sector de soluciones basadas en la naturaleza o inclusive el sector hídrico todavía está en etapa de innovación en lo que toca a sus estrategias de financiamiento. Entonces, esto es un reto porque todavía no existen necesariamente recetas probadas, exitosas, que hayan ya proliferado en el mundo, pero también es una gran oportunidad porque permite a las ciudades que le quieren apostar a estas soluciones meterse mucho más a fondo y realmente empujar la aguja de la innovación y proponer algo pues que no se ha hecho antes. La parte buena es que existen ya algunas guías de las experiencias que se han dado, por lo menos en la región latinoamericana, que es donde nosotros hemos estado trabajando esto, y pues el ideal es que este tipo de experiencias puedan las ciudades adoptarlas para facilitar esa transición y poder, pues ahora sí que pensar fuera de la primera caja, ¿no? Pasar de la filantropía a apostarle a otro tipo de fondos, desde capital concesionario de impacto hasta, pues, lo que sería ya el sueño, ¿no? La gran meta, que es capital privado, inclusive fondos institucionales, que es cuando ya estamos hablando de productos listados o en bolsa, es decir, inversionistas externos con grandes capitales que además tienen interés en este sector. Cruzando esto, continuando esto del interés que hay en estos sectores, en estos mercados, la realidad es que hay un apetito latente y creciente. Aunque es un sector que está necesitando urgentemente innovación que permita demostrar su bancabilidad, ya algunas entidades multilaterales están empezando a apostarle. Esta gráfica que están viendo, que por cierto toda la información se va a circular con la audiencia, entonces si quieren acceder luego a algunos de los reportes que se mencionen, todo es información disponible. Pero bueno, esto demuestra que desde hace algunos años, por lo menos 6 en lo que muestra esta gráfica, entidades como el Banco Mundial están cada vez más buscando que sus portafolios de inversión incluyan algún componente de soluciones basadas en la naturaleza. Desde el 2012, el reporte que estamos tomando, de donde estamos tomando esta gráfica, nos dice que por lo menos 76 proyectos del 2012 al 2018, que es el periodo que abarca, han incluido NBS o soluciones basadas en la naturaleza. La parte lamentable o la gran oportunidad es que eso ha sido de un universo de 681 proyectos con los que se hace este análisis, ¿no? Entonces estamos hablando de no más del 11% de las inversiones. Y cuando hablamos de montos económicos, estamos hablando de que del total de inversiones que han hecho en infraestructura, el Banco Mundial, cerca de $2 billones, menos del 4% ha correspondido a la parte de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la oportunidad todavía es muy significativa. La otra, pues de nuevo, mala noticia, pero también gran oportunidad, es que en nuestra región, la región latinoamericana, hispanoamericana, pues como pueden ver en esta gráfica, es la que está todavía más rezagada de todas. Por supuesto, y con todos los cuidados, ¿no?, de cómo se debe leer esta gráfica, es claro que muchas veces la priorización con la cual se invierten estos fondos a escala global, pues responde a muchas otras cosas, ¿no? A prioridades regionales que el propio banco tiene y otras entidades financieras, ¿no? Es muy claro que, por ejemplo, la región de África, pues ha sido, para todas las metas de desarrollo que hay en el mundo, pues una región prioritaria y se demuestra, ¿no?, con este tipo de gráficas. Sin embargo, no hay que perder de vista que pese a todos estos aderezos que querramos ponerle a la lectura de la gráfica, nuestra región pues está todavía muy rezagada. Entonces, es muy importante poner mucha más atención a cómo podemos
cambiar esto, revertirlo y nivelar un poquito más la balanza. El área de oportunidad es enorme, porque como les decía hace un momento, más allá de la filantropía y las donaciones, hay toda una serie o toda una lista enorme de tipos de capitales que ya están interesados en invertir en este tipo de soluciones y es para los cuales pues estamos tratando de generar casos de negocios sólidos y estrategias financieras que justifiquen pues la posibilidad de atraerlos para invertir en este tipo de proyectos. Entonces, regresando ahora ya, entrando al método, pero también aclarando algunos términos. ¿Por dónde empezamos? Lo importante para cambiar esto y nivelar la balanza es empezar a replantear e innovar en nuestra estrategia financiera. Primero que nada, pues en términos generales, como les decía, empezar a entender que, de nuevo, aunque la inversión social, es decir, la inversión que trae rendimientos sociales y ambientales, sí podemos decirle inversión, en realidad, en términos un poco más técnicos, pues es un subsidio si no está trayendo rendimientos monetizados o monetizables. Una inversión va a ser cuando logremos demostrar que existen rendimientos o beneficios económicos tangibles para el bolsillo de alguno o algunos de los inversionistas, que es lo que vamos a buscar hacer. Entonces, con una estrategia financiera, lo que yo voy a buscar es cubrir o complementar mis necesidades de capital en un momento específico del tiempo durante el ciclo de mi proyecto. Es decir, voy a tratar de cubrir un gap o una brecha que yo tengo. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque no es lo mismo necesitar 100 millones de dólares para la inversión de capital que yo requiero para establecer una planta de tratamiento que se suma a una estrategia de restauración de 4,000 hectáreas, que hablando de números hipotéticos, ¿no? Los 25 millones de dólares adicionales que yo voy a necesitar a lo largo del horizonte temporal que dure la vida útil de mi infraestructura. Es muy diferente y es también muy importante decir que, pues de nuevo, si estamos hablando de un proyecto que podemos garantizar que trae beneficios, tenemos que empezar por entender cuáles de esos beneficios son monetizables para entonces poder determinar del 100% que requiere el proyecto, cuánto tengo yo ya para empezar y dónde está el gap, ¿no? Cuánto me falta y cuándo es que realmente me falta. Y para hacer esta estrategia nos vamos a apoyar en 3 ingredientes específicos. Un caso modelo técnico sólido que realmente me permite establecer un vínculo perfectamente conectado entre el reto y la solución y con el término correcto de diseño, de magnitud, de escala. Un caso o modelo de negocios que va a ser esta argumentación documentada o esta cuantificación de costos, beneficios, supuestos de factibilidad, de sostenibilidad, etcétera, que han sido considerados. O el caso o modelo financiero, que es la determinación del tipo de financiamiento al que puedo acceder a partir de la estructuración que yo haya hecho de mi caso de negocios, mi modelo operativo, etcétera. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque es muy común que confundamos algunos de estos términos, sobre todo la diferencia entre el caso de negocios y la visión del modelo financiero. Y no solamente no son lo mismo, sino que uno depende del otro. Es muy difícil establecer una estructura de financiamiento o una estructura financiera, un modelo financiero, decir, por ejemplo, pues esto se va a financiar a partir de 30% de deuda, tanto por ciento de inversión de capital, con el modelo operativo de una APP, etcétera, etcétera. Si no hay un claro modelo de negocio subyacente que permita justamente especificar a lo largo del horizonte temporal que dura la infraestructura o la inversión a la que yo le estoy apostando, en qué momentos se están dando los flujos financieros de beneficio, de retorno, el repago, etc. Sin este componente central, apalancar recursos para el financiamiento genuinamente es un reto bastante difícil. Y en el webinar de hoy nos vamos a abocar específicamente a este punto central, al caso o modelo de negocios. Y lo vamos a hacer a través de una metodología específica que en un momento voy a abordar. El caso de negocios o el modelo de negocios lo que me permite en esencia es hacer una balanza entre la suma total de mis costos, no solamente iniciales, sino a lo largo de todo el horizonte de tiempo, y la suma total de mis beneficios. ¿Cuánto estoy gastando para arrancar y para mantener esto, por un lado? Y por el otro lado, ¿cuánto me está generando de ingresos o de rendimiento? Y en eso, ¿cómo luce la balanza? ¿No? Porque definitivamente
cuando un proyecto tiene una balanza negativa, es decir, mis costos superan con creces mis beneficios, tenemos un reto importante y es un reto que hay que pensar muy seriamente de si de verdad, aunque esos beneficios monetizables son muy inferiores, por ejemplo, a los costos, pero son trascendentales para mi comunidad, entonces hay que pensar en financiamiento público y en un subsidio, porque ahí es cuando hace todo el sentido del mundo, además, apalancar y garantizar esos beneficios para la sociedad. Pero para un caso de financiamiento específico y sobre todo para un caso donde se está buscando capital privado, es muy importante entender que a lo que les vamos a estar apostando, lo que vamos a estar buscando es tener una estructura de proyecto de inversión que me permita demostrar que los beneficios son superiores a los costos. Cuando hablo de beneficios monetizables para alguien. Entonces, ¿por qué quiero hacer estas comparaciones? Porque quiero entender dónde está mi gap, cuánto y cuándo necesito dinero. Como les decía, no es lo mismo la inversión de capital inicial que la operación y mantenimiento, etcétera. Con este balance, determinar si el proyecto es rentable y por ende sostenible en el largo plazo. Y por último, muy importante, sobre todo si estoy buscando levantar capital de fuentes distintas a la filantropía y fondos públicos, es determinar si los rendimientos van a ser suficientes para poder hacer ese apalancamiento, ¿no? O cubrir el costo de la deuda o cubrir lo que vaya a ser necesario en mi estructura de equity o de inversión de capital. Es muy importante, me estaciono un segundo en el tercer bullet, en la tercera flechita, de que hay que evaluar si el proyecto es rentable y por ende sostenible, porque algo que es importante aclarar también es, cuando nosotros hablamos del caso de negocios, de nuevo, estamos buscando entender cómo hacemos que este tipo de soluciones realmente puedan dar rendimientos favorables para inversionistas, inclusive privados. Pero también es muy importante que si, porque aquí me imagino que hay una diversidad muy amplia de grupos de gobierno y todos tienen prioridades distintas, cuando las prioridades de una plataforma política a lo mejor no están tan orientadas en conseguir ese tipo de capital privado, yo lo que sí invitaría a reflexionar es la importancia de por lo menos, si a lo que le estamos apostando no es a un alto rendimiento financiero, lo que sí tenemos que tener muy claro es por lo menos garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de las infraestructuras que estoy proponiendo. Porque lamentablemente creo también algo que pasa mucho en nuestra región es, pues en México les llamamos los elefantes blancos, no sé si en todas las regiones, pero es básicamente la gran obra donde cortamos un listón y que queda muy bonita, pero a los 5 años está altamente deteriorada porque nunca hubo los flujos suficientes para cubrir la operación y mantenimiento que se necesitaba para darle vida en el largo plazo. Entonces, dependiendo las prioridades de su plataforma política, es importante determinar que si no fuera a partir de incrementar rendimientos, lo que sí es importante es que este tipo de metodologías también sirven para evaluar pues si voy a tener los flujos financieros suficientes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, hay muchos métodos para hacer este tipo de análisis. El que yo les voy a compartir hoy es el Green Gray Assessment o la evaluación verde-gris, que es una metodología con la que WRI ha estado trabajando los últimos años. Y es una metodología que ya hemos logrado pilotear en distintas ciudades en Latinoamérica, entre ellas México en Monterrey, Sao Paulo en Brasil y actualmente estamos conduciendo una en Bogotá, en Colombia. Bueno, en términos generales, esta es una metodología para evaluar el retorno financiero y socioeconómico de las inversiones en infraestructura verde o infraestructura verde-gris para la gestión hídrica. Cuando hablo de verde-gris, me refiero, si se acuerdan del slide de las 3 cajitas de tipos de estrategias estructurales, teníamos la tradicional, la híbrida y la natural o verde. Cuando yo hablo de infraestructura verde-gris, estamos hablando de la intermedia, que es la híbrida. ¿Por qué? Porque es importante decir que la postura no es necesariamente promover la conservación como solución única o la restauración como solución única, sino entender para mis objetivos cuál es la combinación adecuada entre la ingeniería tradicional y la infraestructura natural que permite hacer pues esta mancuerna virtuosa que me lleve a esa sostenibilidad a largo plazo y a ese incremento de costo-efectividad del sistema. Entonces, la estrategia o la metodología del Green Gray Assessment tiene 6 pasos clave. Hoy vamos a ver
lamentablemente de manera muy por encimita, porque pues tenemos solamente una hora, pero voy a tratar de ayudarles a tener una mirada en lo que cada uno de estos pasos implica. La buena noticia, que bueno, la iba yo a reservar para el final, pero pues les doy el spoiler de una vez, es que estamos por lanzar esta guía en español. Ya teníamos esta guía en inglés, una guía que establece de manera muchísimo más detallada todo lo que yo les voy a compartir hoy, y a partir del mes de noviembre ya lo vamos a tener en español. Entonces, si se quedan con las ganas, no se preocupen, porque en un par de semanitas ya va a estar el material público en nuestro idioma. Entonces, empezamos por el primer paso. No, de hecho, son 6 pasos clave, pero de esos 6 pasos clave, yo me voy a ir primero y antes que el paso 1 al paso 0, que es, independientemente de los pasos que ahorita les voy a contar de la metodología, este método, como muchos otros, va a depender altamente de contar con información preliminar muy específica del territorio al que yo me estoy abocando a evaluar. Entonces, solamente para darles algunos ejemplos, cuando estamos hablando de construir un caso de negocios para la gestión hídrica, para sistemas de agua y saneamiento o beneficiarios particulares o parecidos a este, el tipo de información que voy a requerir en este paso 0 es toda la información asociada a la cuenca hidrográfica que voy a estar trabajando. Cuencas, subcuencas, todo lo que tiene que ver con infraestructura hídrica, subterráneo, superficial, precipitaciones históricas, puntos de infiltración. Dependiendo del objetivo de inversión, que ahorita voy a explicar de qué se trata, pues voy a necesitar tal vez tasas de infiltración, si ese fuera mi objetivo, o tipos de calidades de agua en los diferentes puntos de toma, si mi objetivo fuera calidad en lugar de infiltración, o si estuviéramos hablando de algún tema de inundaciones, riesgo por inundaciones, bueno, pues va a necesitar mucha información geoespacial referente a pues tanto la parte de la cuenca como la zona en riesgo, que podría ser, por ejemplo, una parte urbana de la cuenca. Teniendo toda esta información lo más amplia y detallada posible a la mano, podemos arrancar con el análisis, y seguramente vamos a tener que seguir complementando información en la medida que se va pues avanzando en el método, ¿no? Entonces, el paso 1 es definir el objetivo de inversión. Parece, de verdad, en mención y en los casos que hemos estudiado, pareciera algo muy sencillo, porque pues es tan fácil como decir, bueno, mi prioridad es el abasto de agua para mi ciudad, ¿no? Pero quiero enfatizar que la importancia de este paso en términos muy claros y muy puntuales es porque dependiendo del objetivo de inversión, es que se va a desprender todos los demás requisitos de recopilación de información específica, modelaciones, etc. Entonces, yo puedo tener muchos objetivos hídricos, y hay algo que nos pasa tradicionalmente en todo lo que es el sector de soluciones basadas en la naturaleza, que es confiamos tanto en la naturaleza y en su capacidad de atender múltiples o de traer múltiples beneficios a la vez, que muchas veces este paso lo perdemos de vista, y entonces agarramos e impulsamos una estrategia importante de restauración o de conservación, o una estrategia importante de infraestructura hídrica combinada con restauración, pero pues si no tenemos claro cuál es el objetivo más apremiante, la realidad es que por lo menos lo que toca a la estructuración del caso de negocio se dificulta significativamente. Porque el objetivo de inversión también tiene que ser la pauta para determinar cuáles son las soluciones más efectivas para ese objetivo en específico. Porque no es lo mismo una solución natural o basada en la naturaleza que se orienta a mitigar escorrentías, que una solución que se orienta a incrementar la tasa de recarga en la parte alta de la cuenca. Lucen diferente, a veces hay como overlaps, ¿no? O que, pues, que con una solución podemos atajar más de un resultado, pero la verdad es que es un poco más complejo que eso, y es muy importante entonces tener claro cuál es mi objetivo más apremiante, o si tengo más de uno, por lo menos decir cuál es el número 1, el número 2, el número 3, etcétera, para poder arrancar este método. Algunos ejemplos, pues ya los mencionaba, ¿no? Mi objetivo puede ser reducir la erosión, reducir la contaminación o turbiedad del agua, ¿no? Con la que llega a las plantas de tratamiento, mitigar el riesgo de inundaciones, promover la recarga de acuíferos, etc. Y el chiste va a estar en evaluar hasta dónde puedo lograr ese objetivo con las soluciones basadas en la naturaleza o con una combinación
verde, gris de estrategias. El punto 2 de este método es la especificación de los portafolios de inversión, que como mencionaba hace un momentito, es súper importante que haya una conexión directa entre el objetivo de inversión y los portafolios de inversión, que no son más que las acciones que yo determino como útiles para lograr ese objetivo. De nuevo, no va a lucir igual ni en términos de estrategia geoespacial, ni en términos de tipos de soluciones, una estrategia orientada a reducir la exportación de sedimentos para incrementar la calidad de agua en los puntos de toma de una planta de tratamiento, que pues una estrategia o un portafolio de inversión orientado a incrementar la recarga de acuíferos. Lucen muy diferente, no solo en términos de soluciones, sino también en términos de cómo se tiene que hacer o desarrollar la estrategia geoespacial. Obviamente, si vamos para puntos de recarga, lo más apremiante es trabajar en los puntos probados de recarga. Mientras si estamos hablando de calidad de agua, vamos a trabajar en una parte distinta de la cuenca que generalmente va a estar asociada a los puntos de toma, por dar algunos ejemplos. Y lo mismo en la parte de la ciudad. No es lo mismo soluciones que van orientadas a ayudar a tener un mejor sistema de gestión de tormentas o de drenaje de agua de lluvia, para drenar o canalizar el agua de lluvia, que soluciones que están orientadas a realizar escorrentía o incrementar el abasto o reducir la presión del drenaje, en fin. La solución luce diferente y la realidad es que la intervención en el territorio, en el mapa territorial, también luce diferente para diferentes objetivos de inversión y por eso es clave. Entonces aquí les doy un par de ejemplos, ¿no? La infraestructura natural o la infraestructura tradicional. Por ejemplo, en el caso de infraestructura natural, estamos hablando de soluciones de tipo conservación, restauración, manejo forestal, o si fuera en el contexto urbano, podríamos hablar de lagunas de biorretención, jardines de lluvia, plazas de agua, humedales artificiales, etc. La infraestructura tradicional es igual, cumple el mismo principio. No es lo mismo una infraestructura tradicional para tratar el agua, una planta de tratamiento tal cual, que pozos de infiltración para infiltrar el agua. Entonces, el portafolio de inversión tiene que responder de manera directa al objetivo de inversión y a maximizar la capacidad de las acciones de lograr ese objetivo. Este es un ejemplo que, bueno, viene a manera de pregunta porque la idea es, pues, darnos cuenta de que no se trata, de nuevo, simplemente de mencionarlo, no es ya decidí, ya lo dije, me tomó 5 minutos, ya pasé 2 pasos. La realidad es que en ocasiones echar a andar estos métodos, los primeros 2 pasos nos pueden tomar 3 meses, 5 meses, dependiendo la información preexistente o la que haya que recopilar, pero la idea es que la definición de esto sea tan específica como sea posible, ¿no? Que tiene que ver con, ok, voy a hacer una estrategia de restauración, ¿en cuántas hectáreas? ¿Cuál es el tipo de suelo, las especies que hay en ese momento? ¿Cómo varía esto en el mapa? ¿En cuánto tiempo voy a poder hacer este tipo de restauración? ¿Qué características tiene el territorio en términos de gobernanza o de programas institucionales ya implementados? Eso me va a llevar a la consideración de que yo tenga que hacer algunas gestiones, pues, con asambleas, con grupos de comunidades, etcétera. ¿Hay algún tipo de programa que se esté operando en el territorio de pago por servicios ambientales o algo parecido? ¿Hay algún tipo de incentivo fiscal que se le esté dando a las personas que habitan en el territorio de las hectáreas de restauración que yo estoy promoviendo o de la zona urbana donde yo estoy buscando implementar un portafolio verde-gris? Entonces, todo eso, con tan explícito como sea posible, es fundamental recopilarlo en estas primeras etapas para poder después empezar con todo lo que es la cuantificación técnica y financiera. La parte 3 es la modelación de resultados biofísicos. Esta es una etapa que lo que nos va a llevar es a medir el desempeño de los portafolios de inversión que yo haya planteado. Básicamente es contrastar de un territorio o de una parte de la ciudad que hoy está en una línea base tal, cómo va a cambiar la realidad gracias a mi intervención. Si yo no puedo demostrar que mi intervención tiene la capacidad de cambiar esa realidad y de poder ser atribuible a mi intervención y no a cualquier otro factor
milagroso o coincidente que ocurrió. Entonces es muy difícil construir el caso de negocios, porque la idea es que podamos genuinamente probar que la inversión que yo estoy proponiendo realmente se necesita, porque es gracias a esa inversión que yo voy a poder cambiar la realidad y cumplir el objetivo que yo me planteé, ¿no? Que yo voy a poder reducir los retos de calidad de agua, que yo voy a poder incrementar el abasto hídrico, que yo voy a poder reducir el riesgo de encharcamientos en una parte de la ciudad. Poder demostrar eso es clave para poder tener un caso de negocios, y gran parte de eso se hace en la parte 3 de modelación de resultados biofísicos. Como les decía hace un momento, ¿no? Lo azul son algunos ejemplitos de las preguntas que yo voy a tratar de responder en esta parte. ¿Cuánto se infiltra hoy en el territorio de intervención que yo estoy planteando? ¿Cuánto más se va a infiltrar gracias a mi intervención y no a otros 70 factores del entorno? ¿Y en cuánto tiempo voy a lograr ver esos beneficios, ¿no? Un ejemplo aquí es que, como nosotros estamos trabajando con intervenciones que van a tener una vida útil, que puede ser 30 años, 50 años, 100 años, yo qué sé, es muy importante también empezar a afinar nuestra visión de cuándo se ven esos retornos y esos beneficios, porque de lo contrario, los inversionistas potenciales o los actores principales en este modelo, pues tampoco se la van a creer. Les doy un ejemplo. Si nosotros, para incrementar la estrategia de infiltración de una zona, algo que vamos a hacer es una zona muy degradada, casi que ya erosionada, entonces decidimos que vamos a echar a andar una estrategia de restauración en esta zona, ¿no? Si yo echo a andar una estrategia de revegetación o restauración, el año 1, a lo mejor voy a llevar, pues no plantulitas, pero sí plantas pequeñitas, ¿no? Y luego durante 3 años, 4 años, voy a tener que estar supervisando porque la plantita va creciendo y así. Y dependiendo de la especie, pueden pasar 7 años, 10 años o incluso más años en que la plantita llegue a este punto de madurez de dar su máximo de beneficios. Entonces, en todo este tiempo, en todo este horizonte temporal, lo que va a estar ocurriendo es que si mi objetivo era que con esta restauración de una tasa de recarga de 0 voy a lograr incrementar a una tasa de recarga comparable a otras partes, ¿no?, de esta región, que a lo mejor está en el 7%, la realidad es que ese brinco al 7% no va a ocurrir desde el año 1, va a ocurrir a lo largo del tiempo, a lo mejor el primer año un 10% de ese 7%, el segundo año un 20% de ese 7%, porque la plantita va creciendo, ¿no? Esta reflexión y tener claridad en estos números es clave, porque esos son factores que se insertan en la modelación financiera posterior para entender cómo luce el ciclo de beneficios financieros de la estrategia. En el mismo sentido, si en lugar de estar hablando de infiltración estuviéramos hablando de calidad de agua, por ejemplo, ¿no? Tenemos un río que pues es el cuerpo fundamental, a lo largo del cual se establecen unas plantas de tratamiento para brindar agua potable a la ciudad más cercana. Estas plantas de tratamiento seguramente van a estar conectadas a puntos de toma específico. Entonces, el objetivo aquí es entender cuál es la calidad en las tomas hoy y cómo va a variar esa calidad gracias a mi inversión y en cuánto tiempo. Todo eso porque es parte de los razonamientos que se insertan después al modelo de negocios. La modelación siempre recomendamos que sea validada por más de un especialista, no solamente por el proponente del proyecto, porque eso es lo que le da solidez y robustez también a las personas menos técnicas o más inversionistas, más financieras. Y por otro lado, aunque bueno, de nuevo, aquí no nos da tiempo de mostrarles cada uno, pero para diferentes objetivos de inversión existen diferentes modelos o softwares de modelación de beneficios. Está el Invest, está el SWOT, el GCRAS, modelos de elevación digital, en fin, hay muchísimos. Y la selección de cuál tipo de software o cuál tipo de modelo ocupar normalmente va a depender del objetivo de inversión. Y por supuesto, esto es un paso que tiene que ser realizado pues por un especialista, ¿no?, en la materia. Por último, me voy a ir con estos 3 pasos de forma como combinada y de nuevo, lamentablemente un poquito rápida por el tiempo, pero tratando de mostrarles cuál es el tipo de información que recopilamos y cómo se ven los beneficios, ¿no? Para que se den cuenta de que, aunque suena complejo y aunque por supuesto requiere que el método sea desarrollado por ciertos perfiles que tengan algo de experiencia en esta materia,
tampoco se trata de métodos inalcanzables o completamente distantes a los equipos de trabajo que muchas veces las ciudades o las organizaciones, inclusive locales y academias, tienen. Entonces, lo importante es hacer esas sinergias para poder desarrollar el método en conjunto. Esta es una diapositiva muy densa, no los quiero asustar. Se las puse únicamente para que en los materiales, si alguien quiere acceder a estos materiales, luego se la puedan llevar, porque creo que es una síntesis muy clara de cómo cuando tenemos diferentes objetivos de inversión, ¿no?, que se asocia al beneficio ambiental que ustedes ven en la primera columna, nuestros métodos de análisis para evaluar los pasos de costos y beneficios y demás, pues van a lucir un poquito diferente, y esto es un ejemplo de cómo se da el flujo de análisis en este tipo, ¿no? Si lo que yo estoy buscando es reducir la erosión o reducir la exportación de sedimentos, hablando del tema de calidad, por ejemplo, nos podemos enfocar en este primer rengloncito. Mi objetivo de inversión es calidad, ¿no? Para incrementar la calidad, quiero reducir la inversión o quiero reducir la exportación de sedimentos que llegan al agua, que eventualmente llega a las plantas de tratamiento. El análisis que yo voy a hacer tiene que estar en torno a la infraestructura impactada, ¿no? En la tercera fila ven que dice plantas de tratamiento si fuera calidad, pero también podría ser el impacto de la erosión en una planta de energía hidráulica, por ejemplo, en una planta hidroeléctrica. La descripción de impactos para la línea base van a tener que estar dados a partir de los históricos. Me enfoco en la tercera línea, es decir, en las plantas de tratamiento de agua, para tomar un ejemplo específico, porque esto es muy vasto, pero yo voy a tratar de evaluar cuál es la calidad o era la calidad histórica asociada a los puntos de toma y cómo se venía dando la depreciación o inclusive todo lo asociado a los jornadas de dragado, etc. El tipo de método que yo puedo ocupar para evaluar la parte de los impactos y monetizar estos costos y beneficios está dado por la tercera y cuarta columna, ¿no? Yo puedo ocupar un método de costos evitados o de costos alternativos, por ejemplo, y entonces empezar a dimensionar cuánto me estoy evitando de tratamientos químicos o de energía o de mano de obra por tratamiento cuando la calidad varía y mejora de alguna manera. Si un metro cúbico que hoy tenía una turbiedad X, yo la mejoro, el chiste es entender cómo el hecho de que esa agua llegue más limpia a la planta de tratamiento detona un costo evitado o reduce los costos de tratamiento a ese metro cúbico. Y bueno, adicionalmente, dependiendo de la información que podamos acceder, podríamos inclusive evaluar cuál es el costo de haber tratado el agua en un lugar alterno, porque pues a lo mejor yo tengo una planta de tratamiento que no logra ni siquiera darle tratamiento a ese nivel de calidad por el tipo de contaminantes o el tipo de sedimentos, etcétera. Y entonces para poder suministrar el agua y dar garantía, yo tengo que llevar esa agua, esto es un caso muy extremo, por supuesto, pero a otro facility, otra planta de tratamiento, y eso tiene un costo. Entonces, contabilizar cada uno de esos elementos es lo que nos lleva a ir estructurando el caso de negocios. Inclusive otros métodos de evaluación que son ya más métodos económicos es entender cuál es la disposición a pagar de la población por una mejora de la calidad de agua, ¿no? Que eso puede ser aplicable cuando ya estamos hablando de contextos donde hay problemas de calidad que inclusive tienen impactos en la sanidad, ¿no? En temas de salud pública y demás. Entonces, este es un ejemplo que de nuevo es un poquito denso, pero lo que se los comparto porque viene de manera muy sencilla explicitando cuáles son estos razonamientos que tenemos que ir siguiendo para llegar a la monetización. Entonces, esta me la brinco, básicamente es lo mismo que estábamos viendo antes, pero aquí hay un ejemplo de qué pasa si lo que estoy buscando es mejorar la recarga de acuíferos. La idea es entender cómo transferir el beneficio hidrológico en valor económico. Y eso lo vamos a lograr a través de contabilizar estos elementos que acabo de compartirles, ¿no? Digo, en el caso de calidad de agua hablábamos de costos de tratamiento, en el caso de recarga de acuíferos podríamos hablar costos evitados por transferencia de agua, costos evitados por sobreexplotación, costos por proveer agua de fuentes alternas, que pueden ser pipas o puede ser otro facility, en fin. Vamos a concluir esto con algunos ejemplos de aplicación que también les van a ayudar a ver cómo se ven estos resultados ya en un caso aplicado. Les comparto dos muy rápidamente, que curiosamente son el primer Green Gray Assessment que se realizó y el último. El primero, yo
por ahí del 2013, 2014, si no me equivoco, y uno de los más recientes, ya no es realmente el último, pero es uno de los más recientes en el 2019 en Sao Paulo. Entonces, la primera vez que esta metodología se probó fue hace ya algunos años en Estados Unidos, en el distrito de Maine. En aquella ocasión, el sistema, ¿no?, de agua y saneamiento estaba siendo sometida a una nueva regulación de la EPA, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, que a lo que los obligaba era a que tenían que garantizar un incremento o una mejora en la calidad de agua. El parámetro, digamos, aceptado iba a cambiar, porque lo que estaban buscando era garantizar que el agua que llegara al lago de Sebago, que era un activo ambiental para ellos, pues llegara con cierta calidad y evitar que se fuera a deteriorar, porque pues estaba esparciendo un poquito la ciudad en esa zona. En aquella ocasión, y hago la precisión, esto no siempre es así, el diseño de los portafolios de inversión depende del proponente, el que está desarrollando el método. En esta ocasión, el proponente lo que estaba buscando era comparar verde contra gris. Bueno, creo que en la pantalla sale al revés, ¿no? Pero es como gris contra verde. Estaba buscando comparar cuánto costaría establecer sistemas tradicionales de tratamiento y filtración versus cuánto costaría y cuánto implicaría una estrategia de retención y mejora de la cobertura forestal, revegetación de zonas ribereñas, regeneración natural, certificaciones, etc. Aquí era uno versus otro, garantizando que la estrategia verde pudiera llegar a los mismos resultados técnicos que la estrategia gris. Aquí, igual, por cuestión de tiempo, les estoy poniendo solamente una gráfica de resultados. Este fue un caso muy favorable y por eso el World Resource Institute siguió trabajando en esta materia para entender cuándo y cómo estos casos resultaban así. No siempre el caso de negocios es favorable. Uno tiene que entrar a hacer este análisis con un agnosticismo puro para realmente entender si lo que yo me imagino que es lo mejor es genuinamente lo mejor, o si existe una combinación de portafolios distinta que es la que me va a ayudar a maximizar rendimientos y a lograr el objetivo. En este caso, realmente estábamos hablando de un parámetro de diferencia muy, muy positivo, ¿no? Por cierto, toda esta información también hay un issue brief, hay papers asociados. Si quieren conocer el caso en detalle, todo esto está publicado. Pero en ese caso particular, el costo de la modernización de la infraestructura gris versus la verde, pues, híjole, no, hombre, le quedaba de ver mucho, ¿no? La gris a la verde, porque el ahorro en este caso particular era de por lo menos $68 millones en el horizonte temporal. Y este slide que estoy incluyendo no es ni el peor escenario, digamos, pero no incluye tampoco muchos otros cobeneficios que para este caso fueron contabilizados, como fue todo el tema de los como sectores productivos que se vinculan a la salud de este lago, ¿no? Que tenían que ver con pesca y este tipo de cosas, que aquí no se monetizan. En otro escenario que el paper incluye sí se ve monetizado y bueno, los beneficios del verde son muchísimo mayores. En este segundo caso que les comparto, que les digo que es bastante reciente, lo que se analizó fueron, de nuevo, el diseño fue diferente. Aquí no fue verde contra gris. Aquí fue un portafolio gris y verde donde Sabespi, que es el sistema de saneamiento, estaba buscando entender cómo el sistema de Cantareira se podría beneficiar por una estrategia de restauración. También estaban evaluando temas asociados a si poner una nueva reserva, un nuevo reservorio, digamos, o una nueva planta de tratamiento, etcétera. Y bueno, lo que se aventuraron fue a entender si valía la pena, en lugar de hacer esta inversión de capital en una nueva gran infraestructura tradicional, si valía la pena pues entrarle sobre todo a una estrategia complementaria que ayudara pues, a mejorar la calidad de agua con la que llegaba a las plantas, ¿no? A los puntos de toma de las plantas de tratamiento, y con eso garantizar la calidad requerida. Entonces, se trató de un portafolio donde se evaluaban 4,000 hectáreas de restauración y su impacto en costos operativos de dragado y de tratamiento del sistema de Cantareira. Este slide se los pongo para que se den cuenta de que los conceptos que manejamos son muy parecidos, o más bien son iguales a los de cualquier evaluación de proyectos de inversión. Nosotros estamos tratando de entender cuál es la inversión de capital, costos de operación y mantenimiento, costos de oportunidad, costos de transacción, y el slide presenta algunos ejemplos, ¿no? Es contabilizar
En la inversión de capital o de establecimiento del proyecto, pues cuánto tengo que poner, le decimos upfront o de inicio, pues para echar a andar esto, ¿no? Cercos, plantas, tareas o jornales, materiales para revegetación, estos pagos de jornales o manos de obra, etcétera. Operación y mantenimiento a lo largo del tiempo, cualquier tipo de supervisión posterior, costos de replanteamiento, todo lo que pudiera ser la tasa de pérdida o de no supervivencia, plagas, etcétera. Costos de oportunidad o de transacción, que agrupa todo lo que está asociado al trabajo de gestión o a lo requerido para implementar esto, desde licencias, asambleas, la gasolina para ir 10 veces a hablar con el comisariado ejidal, si estamos hablando de México, o con el líder de la comunidad, para poder hacer la gestión de genuinamente echar a andar esto en el territorio, un pago por servicios ambientales, en fin, cualquier tipo de pago que tuviera yo que dar para garantizar que mi estrategia se puede echar a andar. Y si habláramos del contexto urbano, es muy parecido, ¿eh? O sea, estamos hablando de el incentivo fiscal, el permiso con la comunidad, con el grupo de colonos, etcétera, etcétera, etcétera. La cuantificación de beneficios luce más o menos así. Lo que estamos tratando de entender, como les decía, es esta variación o este delta entre la línea base y lo que ocurre después de mi inversión. ¿Cuánto me ahorré de mano de obra, de energía, de productos químicos, de remoción de lodos, de arenas, de dragado, de maquinaria, de depreciación inclusive? Porque al tener menor acumulación de sedimentos en este caso, lo que ocurría era que la vida útil de la infraestructura tradicional aumentaba. Entonces, es un ejemplo de los resultados de este estudio que también está ya publicado y que demuestra que, bueno, en este caso específico, la depreciación y el dragado, aunque sí mostraban un beneficio, no era tan significativo como los costos de tratamiento. Todo lo que fue los insumos químicos y procesos de tratamiento mismo fueron los que hicieron factible este caso de negocios, y es lo que estaba buscando que pues, el sistema Sabespi o el sistema de agua y saneamiento determinara que entonces pues, sí valía la pena invertir en esta restauración. No por un tema solamente ambiental o social, sino porque pues era algo que hacía sentido para su propio caso de negocios, para sus propios flujos de caja, flujos de efectivo y estados contables, porque al final salía favorable. Esta última slide les ayuda a entender cómo se ven los resultados. A lo que nosotros estamos buscando llegar es a representar genuinamente la estructuración financiera, hacer equiparable el análisis de soluciones basadas en la naturaleza con cualquier otro tipo de inversión en infraestructura. Ponerlo a la par y entender entonces cómo lucen los rendimientos, el valor presente neto, los retornos de inversión, etcétera. Fíjense, en este caso particular y esta gráfica lo que nos muestra es que, aunque aquí el caso sale favorable, realmente el periodo para lograr eso, para que los flujos descontados sobrepasen, ¿no?, los valores positivos, pasan cerca de 25 años. Esto hay que tomarlo en cuenta porque eso tiene que ver con lo que yo les decía originalmente, el time lag, ¿no? De que la acción que yo haga tengo que entender cuándo empieza a dar beneficios. En este caso no era en un plazo inmediato, que a eso al tomador de decisiones o al inversionista le toca entonces determinar estos 25 años versus su otro tipo de inversión con sus propios horizontes temporales, cómo luce para poder tomar una decisión efectiva. Este plazo a veces puede mejorarse justo cuando empezamos a hacer combinaciones verdes y grises, ¿no? Por eso es tan importante no quedarnos con el dogma de que tiene que ser solo verde, sino entender cuál es la combinación ideal. Todo lo que les estoy contando es información pública, existen muchísimos documentos y la buena noticia, aunque ya se las dije al principio, es que a partir de noviembre esta guía, que es la guía que explicita paso a paso y que da los ejemplos y demás, va a estar ya en español. Entonces, si tienen interés en recibirla, la página de WRI, tanto global como la de México, la van a tener. Y bueno, si no, por favor acérquense al equipo de Seeds for Forest, a los correos que vean al final de esta presentación, porque con todo gusto se las podemos hacer llegar también por correo electrónico o algo parecido. Consideraciones finales. Este es un sector que está en pleno desarrollo e innovación. No existe una bala de plata, no les puedo regalar una receta, digo, es una receta simple porque son 6 pasos, pero no podemos prometerles que se trate de 6 pasos que de nuevo que se realizan en una semana. Es un estudio mucho más profundo porque para convencer o para realmente estructurar algo que tenga un potencial de bancabilidad,
o un potencial de apalancar inversiones. La realidad es que tenemos que tener argumentos muy sólidos y esos argumentos pues son los que se van a desprender de un análisis dedicado, ¿no? Y correctamente ejecutado. No va a ser una sola la solución. La verdad es que, como les dije hace un momento, cuando nos aventuramos a hacer el caso de negocios, lo primero que tenemos que saber es que hay que ir con agnosticismo. A veces lo que yo me estoy imaginando no me da el caso de negocios para lo que yo me estoy imaginando. Entonces tenemos que tener esta apertura y esta flexibilidad para entender si mi objetivo de inversión es la seguridad hídrica, cuál es esa combinación adecuada entre verde y gris para lograrlo, ¿no? Y si eso provoca que yo no pueda echar a andar todo lo que me había imaginado, entonces estudiemos lo que estoy dejando ir, cómo se puede justificar o si existe un caso de negocios por temas de calidad de aire o bajo un principio distinto al hídrico. El éxito de la estrategia, de este tipo de estrategias, empieza desde el diseño técnico de los proyectos, es decir, desde establecer un objetivo de inversión claro y garantizar que sus estudios técnicos subyacentes conecten con ese objetivo de inversión. Tener un caso sólido, un modelo de negocios, es lo que nos va a permitir llegar al caso de estructuración financiera. Estructurar algo financieramente o buscar conseguir financiamiento para algo que no tiene un caso de negocios claro, la verdad es que es muy difícil. Y por último, la realidad y la buena noticia es que podemos apostar a más de una cajita, ¿no? En este slide que veíamos de diferentes fuentes de financiamiento, hoy en día algo pues que está cayendo muy bien para el financiamiento de este sector es el financiamiento mixto o híbrido, o lo que llamamos blended finance, donde hay una combinación a veces de fondos públicos y filantrópicos, que son los que sirven para apalancar después otro tipo de fondos. Muchas ciudades parten de ahí, parten de proyectos donde ya el Estado, el municipio, le ha puesto algo de dinero y lo que están buscando es pues escalar esa estrategia o buscar complementos. Entonces eso es muy posible, es muy favorable y va a ser mucho más probable de realizar si podemos tener un caso genuinamente bien documentado asociado a la visión de negocios. Muchas gracias. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Y si hay preguntas, con todo gusto. Muchas gracias Gaby. Por el tiempo no nos va a alcanzar a responder preguntas. Pues extendemos un agradecimiento a las organizaciones fundadoras de la iniciativa de Cities for Forest y a nuestros patrocinadores que son NICFI y Fundación FEMSA. En caso de que quieran recibir más información, les comparto nuestros correos de contacto, que son el de Gabriela Morales, que acaba de presentar, y el mío, Valeria Hurtado, parte del equipo de Cities for Forest, para que nos hagan llegar cualquiera de sus preguntas. Les agradezco muchísimo haber participado en este webinar. Y que no da tiempo ni de 2 preguntitas o algo muy rápido, si la audiencia se está quedando. Digo, ok, hay una pregunta abierta ya, entonces okay. Si quieres hacemos esa pregunta para que podamos darla. Bueno, nos pregunta Adelaida Bustamante desde Hermosillo. Para el desarrollo de un proyecto, ¿es recomendable hacer modelo de negocios donde hay una mixtura de actividades? Por ejemplo, inversión en temas de energía que complementen proyectos de infraestructura verde. Es una súper buena pregunta, Adelaida. Miren, en teoría y en principio sí. La realidad es que un caso de negocio siempre se vuelve más sólido en la medida que tú puedas agregarle más fuentes de ingreso, ¿no? Le llamamos en inglés streams of revenue o streams of income. Entonces, mientras más líneas o cajoncitos de ingreso tengas, mejor. El reto está, y esto tiene que ver con el objetivo de inversión, el reto está en qué implica destapar ese nuevo ingreso. Si para destapar ese nuevo ingreso tú tienes que incrementar tu inversión inicial de una manera tremenda, eso va a afectar y va a alterar todo tu flujo financiero. Entonces, el chiste es saber jugar con esto, saber entender cuál va a ser el impacto en cuanto a tus variables o tus métricas financieras, el ir sumando inversiones de agua, más inversiones de energía, más inversiones de X, Y y Z, porque, y qué tipo de ingresos y de qué magnitud son los que te agregan. El balance entre esos dos valores es lo que va a determinar si hace o no sentido. Entonces yo invitaría a que lo exploren, pero nunca pierdan de vista cuál es su objetivo de inversión más apremiante, por un lado, y cómo impacta el ir agregando nuevos cajones de ingreso a partir de ir haciendo más densa y más grandota la inversión, porque va a ser un tema de balances más que una decisión directa.
tenemos otra pregunta de Lucía Yolanda Alonso, de CEDEMA, y nos pregunta si hay algún gobierno local en América Latina que haya desarrollado su modelo de negocios sin apoyo de una empresa consultora. Pues mira, Yolanda, nosotros los que conocemos que han resultado exitosos, sí han tenido alianzas. Yo creo que hay dos caminos. La única manera de hacerlo sin una empresa consultora es que el equipo de gobierno de la ciudad tenga genuinamente la combinación de los perfiles necesarios para los diferentes pasos, o que decidan que a lo mejor en un paso específico se van a vincular, tal vez no con un consultor, pero con la academia, ¿no? Es lo que yo invitaría, porque si pudieron ver, la realidad es que aquí se requiere una combinación de experiencias, tanto técnicas como financieras. Entonces, es una decisión de las ciudades. Los casos que hemos visto normalmente tienen un binomio. No siempre se trata de un consultor. En ocasiones son ONGs locales, técnicas, que están logrando empujar las cosas. Y no es solamente en América Latina. Nosotros, por ejemplo, en México hemos visto experiencias interesantes y muy gratas. Y bueno, va hasta el comercial, ¿no? Hay entidades como Fondo Mexicano de la Conservación, los socios del programa de Cuencas y Ciudades, algunos socios de Seeds for Forest, que a través de otras plataformas, inclusive de CityFix Labs, que es otro programa de WRI, lograron empujar la visión para hacer estas evaluaciones financieras, y tal vez no están logrando culminarlo todo porque les está faltando el paso biofísico y tal, pero ya están pudiendo tener argumentaciones mucho más sólidas que facilitan genuinamente que ellos apuesten por convocatorias para recibir fondos que les permitan cumplir la parte que les falta. Entonces, mi recomendación sería, si no quieren partir de alianzas, lo que hay que tener es los perfiles adecuados en los equipos de gobierno, y si no es así, la invitación sería aliense con las ONGs, aliense con las universidades para poder hacer este tipo de procesos. Pues por el momento no tenemos ninguna pregunta adicional, pero como les comento, aquí están nuestros correos electrónicos y como decía Gabriela, toda la información se va a subir a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, y ahí les vamos a poner links a todas las publicaciones que fueron presentadas el día de hoy. Muchísimas gracias por haber participado y que tengan un excelente día. Gracias, bonito día.